queridos, en esta mañana preciosa, donde hemos tenido esta preciosa y hermosa oportunidad de alabar al Señor, ¿no? De glorificarle, porque Él ha sido bueno con nosotros y Él es bueno. Su misericordia son siempre para nosotros y son nuevas cada mañana, ¿no, hermano? Su misericordia, ¿sí? Y su fidelidad también. Por eso, como Él permanece fiel con nosotros, nosotros queremos honrarle, adorarle y glorificarle. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ir en su palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Les invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 25, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, verso 25 y versículo 33. Vamos a leer la palabra del Señor, nos ponemos de pie para leer su palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 33, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermoso, ¿no? Empieza diciendo el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Amén? Habla del afán, pero podemos ver que en el contexto de este pasaje, Jesús predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. En Mateo 4:17. Amén. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, hermano querido, toda dolencia, toda aflicción por diversas enfermedades que la gente tenía, todo tormento que padecía. Él iba enseñándoles a la multitud a que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia. Como habíamos leído en el texto base, ¿no? En Mateo 6, 33. Ahora, aquí habla en el versículo 25, por tanto digo, no os afanéis. ¿Qué es lo que es el afán, hermanos? Amén. El afán en griego se pronuncia merimna, que quiere decir lo que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae, hace girar la mente de las personas angustiadas en distintas direcciones. Eso es el afán, la preocupación. El afán puede llevar a una persona a estar enojada, hermano, a estar molesta, ¿no? A estar sin paz, a no poder dormir, a estar enfermo, ¿no es cierto? Por eso podemos ver que el Señor Jesús dice allí, ¿no? En el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Que no nos afanemos, que no nos preocupemos por estas cosas. También lo vemos en el versículo 31 y 32 del mismo Mateo 6, capítulo 6, del versículo 31 y 32, que nos dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer, beber o vestir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los gentiles, es decir, la gente de este mundo, busca todas esas cosas. Ponen como prioridad la ansiedad sobre las cosas materiales, ¿sí? Teniendo en cuenta que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Hoy en esta fiesta, ¿cuántos se preocupan? ¿Qué es lo que van a comer? Y el tema de conversación, ¿no? ¿Qué es lo que van a comer?
qué es lo que van a beber, qué se van a comprar para vestir, para mostrar. Esa es la preocupación del mundo. Ahora, ¿cómo no nos afanamos? ¿Cómo no afanamos, hermano? ¿Sí? ¿Cómo no nos vamos a afanar? De no preocuparnos por estas cosas de este mundo. Las cosas que los gentiles se preocupan. Por la forma de vida que ellos llevan, sin Cristo y sin esperanza. Porque nuestra vida es más que todas esas cosas. Estas tres cosas que Jesús menciona, tanto el comer como el beber, como el vestir, absorben toda la atención, hermanos queridos, de aquellos que están viviendo sin Dios en este mundo. Fíjense, es la prioridad para el hombre, para el gentil, para el hombre que está sin Cristo. Estas cosas. Su Dios es tener o hacer riquezas. Los placeres de este mundo, la posición, estar posicionados en los mejores lugares de la sociedad, a costa de cualquier precio, hermano querido. Esas son las prioridades que el mundo pone, con el único motivo de elevar su ego o de elevar su orgullo ante los demás. ¿Por qué, hermano? Porque viven por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Así vive el mundo, sin Cristo y sin esperanza. Por tal motivo, ellos no pueden servir a Dios. Por tal motivo, por eso el apóstol Pedro, a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, a los que hemos nacido de nuevo, nos dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos insta a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque tiene cuidado de nosotros. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice así el apóstol: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos ver claramente la vida de Jesús, que demostró que Él no se preocupaba por lo que comía, lo que comería o lo que bebería, teniendo en prioridad de hacer la voluntad de Dios, de su Padre a quien lo había enviado. ¿Se recuerdan cuando Él en su momento dijo, cuando fue tentado por el diablo, ¿sí?, que fue llevado al pináculo, allá en la parte más alta, y qué le dijo era el diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La prioridad, hermanos queridos, es la palabra de Dios. Cuando su palabra viene y entra a nuestras vidas, ella nos limpia, nos perfecciona y nos lleva por el camino correcto. Amén. Jesús marcó bien la diferencia de aquellos que no conocen a Dios, que están apartados de Él, con aquellos que conocen, y no solamente que conocen, sino que obedecen a Dios. Amén. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio de su palabra. Quien tiene el cuidado de nosotros. Podemos ver, hermano querido, que por eso en el versículo 33 de Mateo capítulo 6 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente su reino. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas celestiales, donde está Dios. Hermano querido, nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, o servimos a las riquezas, o servimos a las cosas de este mundo. Pero aquí nos dice el Señor Jesús que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Son necesidades básicas y primordiales. Pero si nosotros ponemos en primer lugar y en prioridad el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él responderá en cada una de las situaciones para con nuestras vidas. Podemos
podemos ver, hermano querido, que es una elección fundamental que cada creyente toma, hermano querido, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cada creyente toma esta elección cuando se arrepiente y pasa a ser una nueva criatura. Es fundamental. Para buscar primeramente su reino, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pasar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto no es una prioridad para poner en nuestras vidas. Fijémonos bien, hermano, no está en un orden de prioridades buscar primeramente el reino de Dios, sino que es y debe ser el estilo de vida para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Debe ser un estilo de vida, la forma de vida. Vivir como Cristo Jesús nos enseñó y como Él nos dejó en su palabra. Que todo lo que hagamos busquemos primeramente el reino de Dios. Que busquemos hacer su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Su voluntad se encuentra en la palabra de Dios, en ese manual precioso que nos dejó el Señor. No quedamos a la deriva, sino que conocemos las instrucciones en la palabra de Dios. Y esa palabra es la que nos lleva a la verdad. Como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105. Dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Fíjense, hermano, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino, alumbra nuestro andar. Sabemos y tenemos sentido hacia dónde nos dirigimos. Por eso es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque no andamos en la vida caminando porque el aire es gratis, ¿no? Simplemente que tenemos sentido de por qué nacimos, por qué vivimos y por qué un día vamos a partir de esta tierra. Porque queremos buscar primeramente su reino, queremos ir al encuentro de nuestro Dios. ¿Saben qué, hermano querido? ¿Por qué debemos buscar primeramente su reino? Y no solamente su reino, sino su justicia. La justicia, dice el Salmo 11:7, porque Dios es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Salmo 11, versículo 7. Fíjense, porque Dios es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquel que busca primeramente el reino de Dios está buscando la rectitud, está buscando la justicia, está buscando de estar en comunión con aquel que es justo, que es nuestro Dios, ¿no? Por eso podemos ver que Jesús en las bienaventuranzas que dio, dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, Mateo capítulo 5, verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense qué precioso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué precioso, hermano querido, en Mateo capítulo 5, verso 6 dice esta cita, ¿no? Qué precioso que podamos nosotros tomar esta decisión. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y que una de las decisiones en nuestras vidas sea de buscar primeramente el reino de Dios, de tener hambre y sed de justicia, para ser saciados. Porque la forma de ser saciados es cuando vamos a su palabra. Y es un bálsamo en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu, la cual su palabra nos corrige para caminar en una vida santa, hermano. La justicia es hacer el bien, lo justo. Eso es justicia, es hacer el bien. ¿Saben qué, hermano? Es cumplir los mandamientos del Señor. Es cumplir los mandamientos de Dios. Eso es caminar en justicia. Buscar la justicia de Dios, ¿saben? Se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Para buscar la justicia de Dios, se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Y podemos ver ahí en Romanos, capítulo 3, verso 22. El apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo 3, en el versículo 22, y le dice, la, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él. Fíjense cómo se alcanza la justicia. Por la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos aquellos que creen en Él. Es importante, hermano, creer. Es importante tener fe y creer de que Cristo murió, que Cristo dio su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Hay muchos que creen, pero tienen una creencia errónea en muchas cosas en este mundo. Pero nosotros, hermanos queridos, hemos puesto nuestros ojos en Dios. Por eso nos dice las palabras de Jesús: busca primeramente su reino y su justicia. Ahora, hermanos queridos, busquemos a Cristo Jesús, quien es nuestra justicia. Busquémosle a Él. ¿Cómo vamos a comenzar este nuevo año? ¿Qué decisiones vamos a tomar? La decisión fundamental e importante es de buscar primeramente su reino. Si nosotros buscamos su reino, hermano, el Señor tiene cuidado de todas las cosas y las demás cosas en nuestras vidas. Entonces, yo te animo a que tú busques del Señor, que tú busques primeramente su reino, teniendo en cuenta y sabiendo que éramos esclavos antes del pecado, hermano, y habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Te animo, te insto a que seamos siervos de la justicia, porque antes vivíamos en una vana manera de vivir, pecaminosa, pero hoy, hermano, utilizamos nuestros miembros para la justicia, nuestra vida para adorarle y glorificarle al Señor. Por eso somos libertados del pecado, y por haber sido libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Tengamos esa actitud de servicio, de adoración, de exaltación a Dios. Que en este nuevo año que comienza pongamos aún más nuestra confianza en el Señor. Amén. Sabiendo, hermanos queridos, que Él tiene cuidado de nosotros. Pongamos nuestra confianza en Él. Poniendo en práctica cada uno de los mandamientos que Jesús nos ha dejado. Tengamos en cuenta lo que el Señor nos ha hablado. Caminando en el amor de Cristo. Caminando en su amor, en su verdad. Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayudando al pobre y al necesitado. Cuando veamos la necesidad, hermano querido, allí estemos prontos para asistir. Por la misericordia de Dios, como Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros. Obremos con humildad, evitando la vanagloria, no haciendo justicia o el bien solo para que nos vean. No hagamos las cosas para que nos vean, simplemente hagamos las cosas por amor, por servicio, por obediencia. Porque en las cosas que nosotros hacemos, solamente Dios conoce. Allí en lo secreto, hermano. Lo que tenemos en secreto con Dios, Él nos recompensará en público. Pero que nosotros podamos servirle y servirle con un corazón sincero. ¿Bien? Les animo, hermano querido, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Les animo en este año a que tomemos esa decisión. Y si estamos caminando en este reino precioso, a que más pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, de esa manera se liberará toda preocupación. Sabemos que Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Cuando nosotros confiamos es cuando ponemos primeramente nuestra mirada, nuestra vida, nuestra acción en el reino de Dios. Yo les animo, hermano querido, que hagamos esta actitud, que tengamos esta actitud de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Gracias.
gracias le damos al Señor por esta palabra. Que realmente sabemos que el Espíritu Santo, quien trabaja en nuestros corazones, quien nos habla, quien ministra en nuestro ser, quien nos guía a toda la verdad, es el que nos hace recordar su palabra y lo que hoy hemos compartido, hermano. Que el Señor les siga bendiciendo.